En este puente largo, que estuvo precedido de otro puente que fue también muy largo, deberían ir a ver en los cines la película colombiana El otro hijo. Una ópera prima, es decir, el primer largometraje de un joven director de cine colombiano, Sebastián Quebrada. El guión de la película también lo hizo Juan Sebastián Quebrada y tiene que ver con una tragedia que sufrió su familia. Cuando un hermano sufre un accidente en una fiesta y muere el día de la madre. Y cómo después, con el paso del tiempo, se empieza a saber o a presentir que detrás de ese accidente pudo haber un suicidio. Sabiendo que ese es un tema tabú, de difícil tratamiento, muy complejo para todas las sociedades, no solamente para las colombianas, y que es una realidad que tienen que enfrentar muchas familias en el mundo y muchas familias colombianas, pues quisimos, con la excusa de esta película, hacer un podcast, una reflexión sobre un problema que afecta la salud mental en las familias. Por ejemplo, cuando la madre tiene que enterrar a su hijo, controvirtiendo la ley natural que dice que es lo contrario, que son los hijos los que entierran a las madres. Está con nosotros aquí en A Fondo Juan Sebastián Quebrada, el director del otro hijo. Él es un colombiano que aprendió cine en Buenos Aires, como muchísimos de los nuevos directores de cine en Colombia. Y luego se especializó en la SCAC de Barcelona. Es autor de varios cortometrajes, entre ellos La Casa del Árbol. Pero este es su primer largometraje, que se estrenó no aquí en Colombia, sino en la sección de nuevos directores del famoso Festival de San Sebastián en septiembre del 2023. Esta película también fue premiada en el Alice Nella Città, que es la sección autónoma de la Fiesta de Cine de Roma, dedicada a los jóvenes y a los descubrimientos. El jurado destacó el trabajo de su protagonista, un actor natural, Miguel González, un joven de 15, 16 años, quien encarna al hermano de otro adolescente que pierde la vida en una fiesta. La película, El otro hijo, es producida por un hombre que ya tiene su recorrido en Colombia, Franco Loli y Capuchin Mae. Bienvenido, Sebastián, aquí a Fondo. ¿Cómo le va? Muy bien, muy feliz de estar acá y muy emocionado. Sebastián, yo no sé si usted conoce a nuestra invitada de hoy también aquí en A Fondo, pero la invitamos porque es que no podíamos abordar este tema de salud mental sin que ella estuviera presente aquí. Piedad Bonet, la escritora, la poeta. Piedad escribió en el 2013 un libro que a mí me llegó al alma, me hizo llorar. Lo que no tiene nombre es el título de ese libro, que además, curiosamente, acabo de recibirlo, Piedad, me llegó una versión de ese mismo libro que tiene las pinturas de su hijo Daniel, que era un artista plástico. Allí en ese libro, Piedad cuenta, años después, cómo fue que ella tuvo que enfrentar la enfermedad mental de su hijo Daniel y las fuerzas que tuvo que tener luego de su suicidio. Bueno, muchas gracias, María Jimena, muy contenta de estar aquí a raíz de la película El otro hijo, que me gustó mucho. Sebastián, debió ser muy difícil escribir primero este guión, porque es muy difícil contar tragedias tan íntimas que tienen que ver posiblemente con problemas de salud mental.
que es una puerta que mucha gente no abre. ¿Cómo fue ese proceso de construir esta historia? Sí, es decir, eso fue ya más o menos hace unos 9 años. Y lastimosamente fue, como mencionaste, en el Día de la Madre. Y obviamente a partir de ese momento, como pues los primeros años sí no escribí, pero sí sentía que era lo único que podía hablar. ¿Sabes? Como yo a veces doy un ejemplo que es un poco extraño, pero es como cuando uno le duele la pierna y solo puede pensar en su pierna que le duele, como uno puede estar en cualquier otra situación del mundo y solo piensa en lo que le está doliendo. Curiosamente en ese momento empiezo a trabajar con Franco y desarrollamos un cortometraje que se llama La Casa del Árbol, y era una historia de una pareja, y cuando lo estaba rodando yo decía como, ¿por qué estoy hablando de esto? Yo no quiero hablar de esto, yo en realidad lo que quiero hablar es de mi hermano y de lo que estamos viviendo en este momento. Y ahí es que decido empezar a escribir el guión. Yo sí siento que los primeros 2 años de escritura, pues era duelo, era hacer el duelo una y otra vez. En un momento paro, y cuando me agarra la pandemia, por una extraña razón, yo me sentía como acompañado en lo que estaba viviendo por todo el mundo. Era como, bueno, ahora todo el mundo está en un duelo o en una especie de depresión mundial. Sí. Entonces ya como yo vengo acá y tengo cierta experiencia, pues quiero salir primero, sí. ¿Sabes? Quiero salir primero de este estado. Entonces ahí, no sé, me conecté con algo y empecé a escribir, digamos que ya una versión donde por un lado estaba como más conectado con lo que sentía, pero al mismo tiempo podía ya escribir un objeto más independiente a mí, porque no es, digamos que no es un documental, dentro de todo es una historia que tiene muchos elementos de ficción, que cambia mucho, que altera, digamos, que la realidad, pero al mismo tiempo me permitió hacer algo que para mí podía interesarle a más personas. Juan Sebastián, ¿usted leyó Lo que no tiene nombre? Sí, claro, absolutamente. ¿Cómo fue esa experiencia y si eso le sirvió para usted empezar a emprender ese viaje? Yo me acuerdo yo creo que por fortuna, no sé si por fortuna, pero lo leí antes de la muerte de mi hermano. ¡Wow! Sí, yo lo leí antes, y pues es un libro de esos que, digamos que operan como en las vísceras de uno, ¿sabes? Yo no sé cómo decirlo, como hay un dolor ahí que yo lo viví así, mucho dolor, ¿sabes? A mí me pasó algo, digamos que yo he buscado y leído muchas cosas, obviamente el tema, recuerdo mucho leer un libro que me tocó mucho, porque era un libro donde uno sentía que la persona no estaba bien después del evento vivido. Sí. Es un libro de un argentino que se llama El desierto y su semilla, y justo con el de Piedad me pasaba como sentir que es una persona que está saliendo adelante. No sé cómo decirlo, como está viviendo con el dolor, pero no es una persona que está en un estado emocional como de no hay futuro. Entonces eso yo siento que era lo que me conectaba mucho con el dolor, pero me conectaba también con la esperanza, y creo que también era parte como del deseo de hacer esta película, ¿no? Como que yo siento que es fácil estar conectado con el dolor y quedarse en el dolor y en la desesperanza, digamos que fácil entre comillas, o es más... Y de hecho, a mí me pasó en una versión de guión donde yo quería tener esperanza y era artificial. Y me daba mucha angustia. Yo era como, pucha, ¿será que en algún momento voy a ver una luz que sea como de verdad la sienta? Y creo que gran parte de como el hecho de hacer la película, el hecho de transitar ese camino emocional con un grupo de actores, me ayudó a sentir esperanza. Y que siento que se logra percibir en la película. Piedad, usted desde que escribió Lo que no tiene nombre, dio un paso muy importante para que se hablara sobre el suicidio, así, con la palabra, sin tenerle susto. Se hablara de la salud mental en Colombia. Y no sé, pero me acuerdo que usted siempre decía que uno de los impactos más impresionantes que había tenido ese libro, que está escrito hace 10 años, era que la gente se le acercaba y le decía, ay, ¿sabe qué? Yo me leí este libro y gracias a este libro yo estoy viva, yo estoy vivo. Pues María Jimena, a ver, uno no puede como dimensionar exactamente hasta qué punto, sí, ¿no? Pero claro, como he recibido tantos testimonios, sí me doy cuenta de que por lo menos en las vidas particulares de un montón de seres humanos marcó como un montón de cosas. Muchas veces vienen
a que les firme el libro y me dicen, este libro me salvó la vida. Me dicen así. Yo hice un intento de suicidio. O se me suicidó alguien y este libro me salió. Me ayudó a tener ese duelo, ¿sí? Y me han escrito muchas madres, muchos muchachos además con enfermedad mental, me escribieron mucho al comienzo, como sintiéndose, se reconocían a veces sin diagnóstico. Yo leí anoche, me escribió un muchacho, toda la noche este libro y yo creo que yo tengo lo mismo que Daniel, porque me pasa esto y esto y esto. Son cartas muy conmovedoras que yo tengo todas guardadas, porque mucho testimonio de joven muy adolorido, de personas también que se quejaban del trato que les daban en los, digamos, el trato médico, tan deficiente, como que no se sentían atendidos y que me permitieron a posteriori como saber mucho más de la enfermedad y de los tratamientos, etcétera, ¿sí? Y yo creo que todo eso sí también se fue traduciendo en una especie de reflexión colectiva por una razón fundamental. Y es que ese libro lo leen mucho en colegios, que eso me impresionó en esta sociedad ultraconservadora, católica, que nunca se ha atrevido ni siquiera a decir la palabra suicidio, que en cursos como 9º, 10º, 11 lean ese libro en muchísimos colegios, pero también en las facultades de psiquiatría y en las facultades de psicología, ¿sí? Porque a mí me invitaron a muchos congresos médicos, etcétera. Entonces es como mirar también ese problema en otro lenguaje, porque yo les he hablado a médicos en convenciones gigantes donde los he visto llorar, cuando estos médicos en los consultorios son herméticos, distantes, ¿sí? A veces que parecen casi negligentes, ¿no? Pero la literatura les habla con un lenguaje distinto que, como tú dices, va como hacia lo visceral, ¿no? Va hacia totalmente a lo visceral. Entonces, como que les permite expresarse de una manera diferente. Hay en esta película otro desafío, que es tocar este tema tan difícil, no con actores profesionales, sino con actores naturales. Hay, desde luego, algunas excepciones. Por ejemplo, la madre. La madre es una actriz profesional que es realmente muy buena. Pero el personaje principal, el otro hijo, por ejemplo, es un actor natural. Pasa con muchos otros. ¿No fue más difícil meterse por este sendero? Y porque es que muchos directores jóvenes de cine están adoptando este método, que además es un sendero que abrió, y de qué manera, el gran director Víctor Gaviria. Porque hay directores como Andrés Ramírez, que se ganó un premio muy importante en Cannes, el premio a la crítica, con su ópera prima, además, La Jauría. Como Fabián Hernández, que ha estado acá también, al igual que Andrés, con su película insuperable, tremenda película, Un varón. Y como usted, Sebastián Quebrada, los tres han decidido hacer sus películas, sus óperas primas, con actores naturales. En realidad nosotros abrimos convocatoria a profesionales y naturales. Sí tenemos una actriz profesional, que es la mamá, que es brillante, que la verdad yo en el rodaje le decía, es un milagro que te encontramos. Pucha. ¿Qué actriz? Sí, ¿cómo se llama? Jenny Nava. Pues le quiero decir que es muy impresionante. Es de Cali, es caleña. Y sí, maravillosa eso. Muy doloroso. Y al mismo tiempo sí nos pasaba que, ¿sabes? En un grupo sobre todo el grupo de amigos y los hermanos, sentíamos que hay que abrirse al mundo a buscarlos. Y para armar un entramado, pues un árbol genealógico, que sea verosímil. Yo estaba en un estado de pánico porque primero no sabía, todas las escenas que había escrito, no sabía cómo hacerlas. Yo cómo hago que una mamá quiebre
¿Sabes cómo? ¿Cómo hago que unos adolescentes crean en lo que están viviendo? ¿Sabes? Porque pues uno agarra un grupo de actores naturales y le dicen, bueno, hagamos el como si Simón estuviera muerto y estamos todos en duelo. Actuaban mal. Sí. Claro, porque Entonces, uno es como, ¿qué hago? Es decir, yo sinceramente estaba en un estado de mucho pánico, pero tuve un momento que fue un momento que muy, muy especial y muy crucial como en el proceso de la película. Y en el guión antes existía una escena donde se hacían unos rezos, que son el novenario. Uh-huh. Y hicimos un día un ensayo con los jóvenes. Y ellos comenzaban a leerlo y se reían, ¿sabes? Como si estuvieran en el colegio con algo religioso. Padre putativo de Jesús y ¡chan! Uno se reía. Y se reían. ¿No? Es la palabra Dios y se ríen. Sí. Es como, hay una cosa como en esa etapa que es como... Y yo no sé por... Pasa que, claro, yo cuando viví eso, yo vi unos adolescentes rezando a mi hermano. Mi hermano tenía 15 años. Entonces, pues como mi recuerdo más inmediato era eso, ver a unos jóvenes sufriendo tan chiquitos. Y eso me conmovía muchísimo. Y yo a ellos en un momento, no sé de dónde les pedí, por favor tengan respeto y hagan esto en honor a mi hermano. Uh-huh. Y ellos me miraron así como, ¿viste, man, qué le pasó? Si estamos haciendo una película. ¿Sabes? Como que hubo algo que ellos no se esperaban. Uh-huh. Y comenzaban a rezar y yo me conecté, pues sin querer queriendo me conecté con lo que había vivido, empecé a llorar y realmente desde ese momento, por alguna extraña razón, ellos pudieron actuar bien. ¿Sabes? Porque sintieron, primero porque yo me entregué. Sintieron empatía. Sintieron empatía y yo me entregué, fui el primero como que se entregó emocionalmente. Y eso para mí fue como, claro, muchas veces hacer cine uno cree que el director puede quedarse detrás de la cámara. Y para mí fue, no, el director tiene que, por más de que no aparezca en la escena, estar adelante de la cámara con ellos, emocionalmente con ellos, o si no, ellos no van a entregarse. Entonces, para mí fue muy especial ver cómo esa primera apertura permitió que poco a poco, pues, fuéramos logrando lo que buscábamos. Pero el desafío era impresionante. Yo, tercer día de rodaje, yo te lo juro que yo solo pensaba, yo no voy a poder hacer esta película, yo me voy a escapar. Entonces me van a llamar y yo me fui a vivir, no sé, a Alaska. En medio del rodaje, les dejo a esta gente el rodaje. Estaba en un pánico, pero curiosamente, sobre todo el grupo de actores, al ser tan bueno, pues al ver que yo dije, pucha, estoy haciendo algo. Cohesionó. Sí, y yo era como, estoy haciendo algo que no es un cliché, que yo no lo siento falso, ¿sabes? Porque mi miedo, es decir, en Colombia nosotros en el cine tenemos terror a las actuaciones, terror. ¿Sabes? Pensamos que todo nos va a salir como una telenovela. De nosotros... pero eso estoy de acuerdo. Sí, es como... Tenemos pánico. Claro. No, tenemos pánico. Yo sí acabó pienso, el cine. Sí. Claro, y uno tiene también un prejuicio con el cine colombiano en ese sentido. Claro. Que ha sido rebasado pero claro, como quedan tantos restos en todos esos actores y todo de esa... Acartonado. Sí, acartonamiento tan horrible, ¿sí? Entonces eso es como un lastre, que uno teme mucho, ¿no? Uno teme mucho. Es decir, uno llega, es decir, todos, el equipo, los actores, todos llegamos con miedo. Es como, ¿será que esto va a sonar? Además que hay algo que nos pasaba yo cuando empecé a estudiar cine, hay algo incluso de la voz nuestra que automáticamente la asociamos con la televisión. Entonces solo la voz nos da un poco de miedo. Es como ¿sabes cómo trabajamos con esa materia? Y algún cine que es de una sobreactuación y de una estridencia y como que no pueden sino gritar. ¿Sí? O sea, ese mal cine colombiano que como que nos vacunó contra el cine colombiano, desgraciadamente, y nos ha tocado hacer todo un esfuerzo por volver a entrar en él con otra mirada. Sí, y mira que en eso yo creo que hay algo que logra la película de una manera muy especial, es con el protagonista Miguel. Su rostro es un paisaje, ¿sabes? Es un paisaje emocional que el espectador puede observar y él no se lo tiene que estar contando a los gritos, que es lo que pasa. Sí, él tiene una cara. Él tiene una cara, su mirada. Su mirada es impresionante. Uno siente esa cosa que él como si se estuviera cargando, y es algo que el espectador percibe en unas emociones que
como en el mundo uno las oculta. Es decir, yo creo que eso es uno de los problemas a veces en la actuación, es como uno en la vida no está mostrando necesariamente lo que siente, sino está tratando de ocultar un poquito y seguir adelante. Entonces él lo logra de una manera muy natural y creo que también por eso el contraste entre él y la mamá es una cosa muy chévere. Ustedes dos que están aquí sentados en esta mesa de a fondo han tenido que sufrir o por lo menos enfrentar una tragedia desde dos lugares distintos. Juan Sebastián Quebrada enfrenta el dolor de la pérdida de un hermano y Piedad enfrenta el dolor de madre, que es muy hijo de madre y que pesa un montón. Yo no sé, pues a mí no me ha pasado, pero vi a mi madre llevando ese peso y yo como hermana de mi hermana que fue asesinada, ciertamente otro contexto, pero el peso de una madre que ve morir a su hijo es realmente muy distinto y es incomparable. ¿No es verdad, Piedad? Pues mira que, claro, yo tengo mis hijas que perdieron un hermano y hasta el día de hoy no logro saber cómo es ese dolor en esas hijas, ¿sí? Porque verbalizar un dolor es una cosa muy complicada, sobre todo un suicidio, una cosa tan sumamente drástica que parte la vida en dos, ¿sí? De lo que sé hablar es del dolor de un hijo, sí, de perder un hijo. Lo que pasa es que en mi caso había una preparación hasta cierto punto para el suicidio, había un dolor previo que me fortaleció. Entonces, cuando yo veía a la mamá de la película, encontraba a una mamá totalmente desgarrada y totalmente rebelde contra ese hecho que sucedió. Y entonces eso se exteriorizaba a través de episodios de furia momentánea, de la sensación de que no la están comprendiendo bien, de que su marido no la está entendiendo, y como rendida al dolor, rendida al dolor. En mi caso, como yo fui procesando el dolor de un hijo que se me iba de otra manera, aunque siempre con la esperanza incorporada, cuando llega ese suicidio, como ya había hecho un intento de suicidio 10 meses antes, entonces en mi cabeza había una especie de preparación. Pero desde, digamos, intelectualmente pienso que nunca podrá equipararse el dolor de una madre al de un hermano. Es una pérdida, sí, pero no tiene esa... Estoy de acuerdo. Significación tan brutal, porque es que uno lo ha tenido en el vientre, lo vio nacer, uno tiene una conexión con los hijos muy especial, muy, muy extraña, que es como de verdad, lo que de verdad a uno le pertenece es un hijo, en el sentido, digamos, más hondo, no de que me pertenezca como si yo fuera la dueña, ¿no? Sino, ¿no? Sí, sí. De como que uno siente que conoce, que intuye cantidades de cosas de ese ser humano. Y es el amor más grande que yo creo que alguien puede tener. El de una madre, no sé, el del padre, me imagino que también. El padre debe... Ese es otro misterio. Ese es otro misterio, sí, señora. Ese es otro misterio porque se comunican diferente. Ese es otro misterio. Juan Sebastián, yo hablé con su mamá. A mí eso me impresionó verla el día de la inauguración, pues del estreno. Ajá. Y le pregunté si había visto la película. Y me dijo, sí la vi, pero no acá. La vi en San Sebastián. En San Sebastián. Y me dijo que todavía le costaba mucho trabajo verla, pero me pareció un acto de valentía verla al lado suyo. Sí. Debió ser muy duro para su mamá, sí, claro, estar ahí, encontrarse con la historia y de alguna manera hacerla pública, digámoslo así. Y estuvo ahí y se sentó con usted, pues no entró, ella me dijo que no entró,
Yo me la encontré Yo tampoco. Nosotros ya no nos repetimos la película. Pero esa experiencia, esa ¿cómo fue con su mamá? No, y usted con ese dolor por la pérdida de su hermano. Es muy curioso, claro, pasa justo lo que tú dices, como no hay amor más grande, como no hay dolor más grande que el de la mamá con un hijo. Y pues en realidad es un espacio muy interesante porque claro, tanto como es imposible entender el dolor de una madre, es imposible entender, ¿sabes? Yo pienso lo mismo de mi mamá, yo la veo a ella y siento que es o ha sido durante unos años una herida abierta que posiblemente nunca va a sanar. Y eso es duro. De hecho, yo siento que mi mamá está súper bien porque uno conoce unas historias de gente que uno es como, ay, juepucha, qué cosa tan berraca. En mi caso personal, claro, hay como un espacio muy extraño. Yo una vez le dije a mi mamá, mamá, perdóname, pero esta película también es una pataleta, porque es como un hijo que quisiera tener también la protección y el amor, pero los padres están completamente derrumbados. Entonces yo recuerdo por lo que pasó. Y yo recuerdo en el momento que yo supe, lo primero que pensé fue, tengo que proteger a mi mamá para que ella no se caiga, porque si ella se cae empieza un efecto dominó. Fue mi sensación, fue mi pensamiento. Mi pensamiento fue protegerla por alguna razón. ¿Tú cuántos años tenías? 26. ¿Sabes? Pero lo primero que pensé fue como proteger a mi mamá para que... O sea que tú le llevabas a tu hermano 11 años. 11 años, exactamente. Mucho. Yo vivía en Buenos Aires con mi otro hermano que se llama Carlos, él tenía 23 y Juan Andrés 15, y tengo otro hermano que es de mi papá y su esposa, que hoy por hoy tiene 15 años. Entonces está en esa edad que es la edad como tabú. Sí, mi hija mayor le llevaba a Daniel 12 años. 12 años. Y eran muy unidos, porque ella era como su segunda madre, digámoslo así. Él durante todo ese periodo tremendo de los 10 años con esquizofrenia, recurría mucho a Renata, la llamaba, le pedía consejos, ¿sí? Entonces, no sé cómo era tu vínculo con tu hermano. No, también, porque claro, justo hay tantos años de diferencia, que es un vínculo de mucho amor, ¿sabes? Y casi yo nunca tuve esa competencia de protección, con él. De protección también. De mucha protección. Pero entonces, claro, yo lo que pienso es como... Pero ustedes sí no se prepararon, porque nunca vieron... No, nosotros es como la llamada esa noche que te llega a las 3 de la mañana y es como, ok, esto, se acabó algo. A partir de este momento se acabó algo. Claro, el no tener esa preparación, yo creo que sí, pues en nuestro caso generó como una... Nosotros en ese momento lo vimos como una tragedia, evidentemente muchos años lo miramos como tal. Luego yo siento que es una de las cosas que operan negativamente en uno, ¿no? Como que hay algo de tratar de decir, como ir transformando ese pensamiento para mí, pero pues era la tragedia más grande de nuestras vidas y ha sido, y pues... Pero bueno, yo siento que por un lado está eso como de... Uno quiere como necesita esa protección, necesita sobre todo esa fuerza de los padres, pero ellos no tienen ninguna fuerza, entonces uno es como, ay, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Sabes? Y yo un día leí un artículo que me pareció muy lindo de una madre que perdió también un hijo, y ella hablaba que hay un periodo que se llama sálvese quien pueda. Y ella dijo, yo no puedo ayudar a mis hijos, ni a mi esposo, ni a nadie. Ni mis hijos me puedan ayudar, nadie. Es como estamos de solos en nuestros propios duelos. Eso es muy duro. Yo tengo un recuerdo que me conmovió mucho. Y es como yo vuelvo a Argentina y estoy viviendo con mi mamá. Y ella está en una habitación sufriendo y yo estaba en otra habitación sufriendo, pero no nos podemos acompañar, es decir, nos acompañamos y no, porque es como si uno se agarra a alguien que está peor, lo tumbas, y si él se agarra a ti... Conozco esa... ¿Sabes? Bueno, es que la soledad de un duelo, no hay nada comparable a la soledad de un duelo, porque puede haber abrazos y puede haber momentos de conversación, pero tú vuelves a tu soledad profunda y a tu particular relación con el duelo. Lo que he leído que es muy interesante, que lo empezaron a decir los psicoanalistas
Porque Freud, que perdió a una hija, al principio dijo que lo que había que hacer es como ir alejándose del dolor. Y luego cuando perdió a su hija, dijo, no, lo que hay que hacer es como recrear el vínculo, poner a ese ser que se fue en otro lugar dentro de nosotros y hacer de ese duelo un trabajo creativo. Mira. ¿Sí? Entonces, el trabajo creativo no todo el mundo lo puede hacer y por eso se vuelve un duelo patológico. Pero cuando tú reconviertes eso a través o de la religión o de los rituales o haces una fundación o escribes un libro o una película o otro libro. Sí, que acá hay un tema. Tu libro también lo leí. Sí, eso es, sí, mi duelo es distinto, pero sí tiene que ver con la esquizofrenia de la sociedad, que es distinto, que es no personal, no individual, sino la esquizofrenia de la guerra, pues. Para los que todavía no lo saben, yo estoy hablando de Silvia Toussaint, la hermana mía, que era periodista y que fue asesinada en 1990 por los militares y los paramilitares en Cimitarra, Magdalena Medio. Fíjese, aquí estamos 3 personas que somos sobrevivientes de esas tragedias. El horror, que es peor, el peso de la justicia, el peso, no, y la impunidad y todo eso. Son otras, pero fíjese que aquí estamos 3 dolientes. Sí, así se llaman, los 3 dolientes. Los 3 dolientes, y aprende uno mucho, pero yo con la experiencia que yo he tenido es muy difícil los hermanos, o sea, a mí, por ejemplo, me cuesta mucho, no sé si a ti. Como yo fui también la hermana que perdió otra hermana, ¿sí? El caso tuyo, Juan Sebastián, a mí me cuesta mucho trabajo todavía, y me costaba trabajo con mi mamá hablar sobre el tema, y eso que yo escribí un libro, rompí ese velo, ¿sí? Y era difícil. Es que es muy difícil, María Jimena. Yo con mis hijas no hablo de eso. Se instaura un silencio en las familias que es un silencio protector, como decías tú, porque volver a traer eso abre como otra vez la herida, ¿no? Y puede haber revivir el dolor, es preferible tenerlo ahí como soterrado. De pronto vienen cosas y son muy duras en la conversación, ¿sí? Entonces uno como que no se mete. Pero es muy curioso lo que tú dices, porque siento que en eso me identifico, y es como, por un lado, hago una película donde estoy ahí, pero cuando estoy con mi mamá de repente llega un aniversario y dice, ven, me gustaría que me acompañaras al cementerio. No, yo no voy a ir al cementerio. No quiero. y es como esa dualidad de, por momentos soy como la persona más, pues como que quiero alejarme de todo eso, y al mismo tiempo me alejo de ese dolor y me meto en el mío como describiendo la película, ¿sabes? Claro, pero es que lo que pasa es que hacer arte es distanciarse de lo que uno sufrió y reconvertirlo a través de la imagen, de la palabra. Es otra manera, no es lo mismo que ir al cementerio, que como que te enfrenta sin paliativos a eso. En cambio aquí tú tienes que preguntarte por las formas. ¿Cómo hago esto? Y entonces al hacerte esa pregunta, que es una pregunta intelectual y creativa, ya hay como una especie de recompensa también. Claro, como una transformación de alguna otra manera. Claro, es una transformación, es un procesamiento. Alguna vez que di una charla con todos psiquiatras, ellos hablaban de sublimación. Lo que estamos haciendo es sublimar a través de la palabra una tragedia para de alguna manera liberarnos de ese dolor profundo. Para eso sirve la palabra y para eso sirve el arte. Y por eso en este país tan violento, pues muchas terapias colectivas que se hacen, ¿no? Las instituciones, es a través de eso, ¿no? De verbalizar o bordar o dibujar los niños lo que les pasó, porque es una manera de ir como sanándose del estrés postraumático, que en realidad
Es lo que produce. nos queda. Sí, Sí. no. Yo quería decir que en la película a mí me interesó mucho el problema de que ese duelo se ha vivido por adolescentes. Y ahí hay una especie como de ruido perpetuo, de bulla y de celebración, ¿sí? Que para el que está en duelo tiene que ser muy aterrador. Sí. Es estar fuera de eso, pero tener que estar inserto Yendo al porque prom, se está yendo al- grabando, porque la vida sigue, digámoslo así. Claro, yo voy a hacer un pequeño comentario frente a eso, y es que cuando se murió mi hermano, justo fue el Mundial. Y fue ese Mundial que Colombia, pues le fue bien. Entonces nosotros estamos En Brasil. en Brasil, y nosotros estamos ahí en ese estado y la gente celebrando goles. Entonces hubo algo para mí muy fuerte de eso, cómo uno va viviendo, pues como su dolor interno mientras el mundo está como en una celebración grande. Entonces no sé si hay algo ahí, pero sí me interesa explorar mucho eso en un adolescente, el prom, sus amigos, como la vida que se viene en él, como toda esa emoción, mientras él está con todo ese pues con todo ese dolor interno. Bueno, pero entonces hablemos de este dolor y pues obviamente hay que hablar de este muchacho, el actor principal, Miguel. ¿Cómo lo encontró? ¿Cómo fue ese casting? Impresionante, porque la cara que él tiene es una cara que expresa el dolor de un duelo, que es muy difícil de lograr. El casting fue muy chistoso porque le están haciendo el casting a la novia. Y comenzaron a contar como la historia, y el pelado escuchó lo que estaban hablando. Él estaba en la habitación, pero como no se veía en la imagen, y él dijo, ay, yo puedo ser uno de esos personajes, porque escuchó la historia, y se asomó, así fue, y dijo, a ver. Entonces le tomaron ahí una foto, y él contó un par de cosas y me mandaron la foto, y fue como, ok, ya encontramos uno. Sí. Yo voy a hacer un comentario muy rápido que me dio curiosidad lo que decías al principio frente como a la recepción de colegios con tu libro. Yo he visto que, mostrando ya la película, tenemos como dos espectadores. Uno que le encanta, que quiere verla, y el otro que dice, ¿por qué me capaz. muestran esto? Yo no quiero ver esto. Es decir, yo quiero, ¿sabes? Como una especie de, yo voy a una sala de cine no para que me devuelvan a mi casa, sino que yo quiero ir allá a... Y me parece muy interesante porque es como una especie de cerrar los ojos, una especie de decir como... ¿Sí me entiendes? Porque la gente tiene la idea esa de que el cine es entretenimiento. Entretenimiento, como Claro, solo entretenimiento. Y no una forma de conocimiento del mundo, como todo el cine. arte. Sí, como todo el arte. Piedad, yo le quería hacer una pregunta a usted. ¿Usted qué siente cuando 10 años después de haber escrito su libro vuelve a aparecer una nueva versión con las pinturas de su hijo? ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es la idea? ¿Qué la mueve? Que Daniel Viera, lo que me ha pasado a mí no, que lo conocen, que saben quién era, que esa obra tan hermosa, Sí. Es como el reconocimiento que no tuvo en vida, que lo pudiera ver. Por eso me gustaría que estuviera en algún lugar del universo mirando eso. Es muy triste. Claro, que salió ese libro que revela quién era. Ese es porque Daniel realmente no es una madre desaforada hablando de un hijo maravilloso, sino Daniel era una persona de un respeto, muy introvertido, muy silencioso. No podría decir que fuera un ser afectivo, ¿no? Pero era una persona con una responsabilidad todo trance. Uno con esa enfermedad, yendo a una universidad, 4 años, graduándose, haciendo una maestría en arquitectura, una especialización que hizo, que era con el afán de no quedarse en el arte y no volverse pobre para siempre jamás, y con un arte que le había dicho que la pintura no existía cuando él era un pintor. Esa valentía de haberse querido quedar con la pintura, a pesar de que todos sus profesores le decían que ahora lo que había que hacer era esto y esto. Sí. Y luego, de todas maneras, pues haber salido a trabajar en un colegio donde la clase de arte importaba un bledo. En un colegio que cuando Daniel se suicidó, el rector dijo que no dijeran que era un suicidio. Sí, se cuenta. Entonces, y luego irse a su sueño de vivir en Nueva York
y no lograrlo porque, pues por la vida, porque la medicación, porque los errores médicos, porque su propia escogencia estuvo mal, todo eso. Bueno, que Daniel pudiera de pronto mirar cómo se redimió en ese libro, cómo yo mostré su valentía, y ahora cómo se está pudiendo ver su obra, que la va a poder ver cualquier lector en cualquier parte. Entonces yo digo, qué bueno que hubiera un lugar. Dios, mi pensamiento mágico todo el tiempo dice, ay, ¿qué tal que Daniel esté viendo esto desde algún lugar? Sí. Juan Sebastián, usted también hizo esta película para que su hermano estuviera orgulloso de usted. ¿Cómo es? Es que es curioso porque, claro, digamos que de repente uno como hermano es más extraño en eso, pero yo en Buenos Aires tuve un proyecto de grado, que era un mediometraje que se llama Días Extraños, y yo en ese momento que estaba filmando esa película, me sentía... La mayor emoción que me daba era que mi hermano iba a ver la película, él estaba vivo en ese momento, y él muere cuando estoy terminando el proceso. Entonces me generó una cosa muy rara y es como que sentía que si él no la veía, pues no me importaba mucho lo que hice. ¿Sabes? Como que y escribiendo esta película también me lo pregunté mucho. Es como, si no está mi hermano que puede admirarme, pues qué sentido tiene, qué me importa que a la gente le guste o no le guste. Yo lo que quiero es que mi hermano se sienta orgulloso de mí. Sí. Sí, a mí. ¿Y qué relación tenía usted con su hermano? Claro, yo era mayor, 11 años, y yo siento que hay algo de eso que se vuelve uno casi como un padre a veces con su hermano, ¿sabes? Yo era como otro papá, entonces generaba, yo sentía, o al menos que él me sentía mucho, ¿sabes? Como mucho orgullo, me veía como mucho orgullo, con mucha admiración. Entonces, pues, hay algo de esos ojos, como mirándole un ojo de admiración que le da mucho, como, confianza, ¿no? ¿Y tuviste alguna vez la sensación de que él te había abandonado? Obvio. No, ¿sí? Obvio. ¿Cómo se le ocurrió abandonar? No, total. Sí. ¿Cuándo te pasó? Mucha rabia en realidad. Sí, porque es muy raro, yo no sé si te pasó a ti, pero hay algo como, yo viví un proceso de volverle un ángel y después un demonio, ¿sabes? Primero un ángel, como murió el sol, murió lo más grande del mundo, y luego cuando para mí personalmente estaba ya en el duelo, en la parte más dura, es como... ¿Cómo murió? Me jodiste la vida. A mí me pasó, esto va a sonar muy extraño, pero yo dije, este huevo nos acabó la fiesta. Sí. ¿Sabes? Nos acabó la fiesta. Sí, entiendo eso. A mí no me pasó porque como yo era testigo del sufrimiento tan brutal que él tenía, que tú no alcanzaste a percibir eso. Claro. Es decir, yo sabía que Daniel oía voces, que, sí, hay algo de la liberación, que tenía que tomar ese medicamento, sí, que lo ponía totalmente plano, ¿sí? Que le quitaba poder sexual, creativo. Total. Entonces era una opción, sí. Y que estaba perdiendo seguramente facultades mentales, ¿sí? Que es lo que pasa con esa enfermedad. Total. Otra cosa que tiene Juan Sebastián, la película suya, no es solamente cómo los jóvenes experimentan el duelo, sino también la relación con las drogas. Y de hecho, el nuevo proyecto que estoy empezando como a darle vueltas, digamos que viene de un contexto también de otra... Es que yo no soy muy creativo, entonces yo acudo a mis historias personales. Bueno, eso es la mejor, la más difícil. Claro. Es que eso es la raíz del arte. Exactamente. Claro, de ahí nace todo. Ajá. Eso no es falta de... Bueno, no falta imaginación. No, hay gente que tiene Márquez tenía mucha imaginación. No, claro, hay gente que tiene mucha imaginación. Pero los que no tienen, yo considero que yo tampoco tengo mucha imaginación. Me nutro mucho de mi propio sentir. Y a mí me interesa que tú nos cuentes aquí si tú te ves como un director de cine que va a moverse en el terreno de lo íntimo, sí, que es un tipo de cine que en este país no se ha hecho casi. Claro que no se ha hecho, que llegamos un poco tarde a la historia mundial, porque ya se ha hecho en muchos lugares, ¿sabes? Yo sigo trabajando y sobre todo, por ejemplo, este nuevo proyecto que me interesa es de una vivencia que tuve a los 15 años, y es que yo estuve en un centro de rehabilitación por drogas, en Cota. El centro era en Cota. Y estuve 5 meses interno, y una de las cosas que a mí más me llamó la atención era ver cómo los pacientes eran divididos entre
casi como los salvados y los no salvados, y que existía un grupo, es decir, hay un grupo en concreto donde se determinaba casi la salvación, no sé cómo decirlo, era muy loco, y era a través de una catarsis. Entonces, es decir, se genera, es un espacio muy loco, muy particular, entonces estoy empezando a explorarlo, y bueno, a raíz de eso yo llevo más de 20 años sin tomarme un trago. Todo el mundo que me ve es como usted, cómo ha hecho toda una vida. Y yo, tiene 36. Tengo 36. Qué maravilla, pero eso sí, felicitaciones primero. Es muy interesante lo que está pasando en el cine colombiano y aquí lo hemos vivido en A Fondo. Hemos entrevistado a por lo menos 3 directores que han recibido importantísimos premios de la crítica en los mejores festivales del mundo. Andrés Ramírez de La Jauría, Un varón de Fabián Hernández y ahora tú, Juan Sebastián Quebrada. Están haciendo un cine que más allá de recurrir a actores naturales, están haciendo un cine intimista, abriendo puertas para contar historias duras, difíciles, de cómo es que realmente es la vida en las casas, más allá de las puertas. Sí, somos de la misma edad prácticamente, y creo que hay algo como de empezar a mirar también para adentro, ¿sabes? El cine colombiano ha tratado de mirar para afuera, ha tratado de retratar ciertos temas. Y hay también un momento de mirar para adentro y es otro espacio de creación y como tú dices, es una generación que está empezando a hacer cosas muy interesantes. No se diga más, tampoco les vamos a contar toda la película. Vayan a verla, no se van a arrepentir. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.